Santiago de Chile, 1937. Octubre todavía trae un sol que engaña, calienta al mediodía, pero en la tarde el aire se afila y baja desde la cordillera como una hoja. La ciudad crece hacia afuera y hacia arriba, pero también hacia adentro, hacia sus patios, sus pasillos, sus piezas arrendadas, sus cocinas donde el carbón deja una película negra en las paredes. En ese Santiago nace Juan Radrigán el 30 de octubre. Nace en una capital que ya conoce la palabra crisis, como si fuera un pariente más. Una palabra que se sienta a la mesa y no pide permiso. No es un Santiago de postales. Es un Santiago de veredas gastadas, de tranvías y microbuses que crujen, de mercados donde el olor a pescado se mezcla con el de la fruta madura y el de la ropa húmeda. Un Santiago donde la ciudad formal, la de los edificios públicos, los diarios, los teatros con lámparas y terciopelo, convive con otra ciudad que no sale en los programas, la de los conventillos, los sitios eriazos, las mediaguas levantadas con tablas que no calzan, la de los campamentos que aparecen como si brotaran de la tierra y que, para muchos, son apenas un rumor incómodo. Ahí, en esa textura, se forma la mirada de Radrigán, no como una teoría, como una costumbre. La costumbre de ver gente que vive a un paso de todo y, sin embargo, fuera de todo. A un paso del centro, pero lejos del centro. A un paso del trabajo, pero siempre al borde del despido. A un paso de la casa, pero con la casa temblando, con el arriendo vencido, con la pieza prestada, con la cama compartida, el borde como domicilio. La infancia y la juventud de un dramaturgo no suelen contarse con el mismo respeto con que se cuentan las temporadas de estreno o los premios, pero en el caso de Radrigán, el origen no es un prólogo, es el material. Porque su teatro más tarde no va a inspirarse en los márgenes como quien visita un barrio para escribir una crónica. Va a hablar desde ahí, con el oído entrenado en una música áspera, frases cortadas, silencios que pesan, palabras que se dicen a medias, porque decirlas completas puede ser peligroso o inútil. Radrigán no llega al teatro por la puerta principal, no entra con credenciales ni con apellidos que abran salas, ni con una educación universitaria que lo legitime de inmediato. Su formación es la del autodidacta, esa especie rara que aprende a fuerza de insistencia, de hambre de lectura, de observar y guardar. El autodidacta no tiene un plan de estudios, tiene una obsesión, y tiene sobre todo tiempo robado. Tiempo robado al cansancio, al trabajo, a la rutina. Porque antes de ser dramaturgo, Juan Radrigán es trabajador, oficios, turnos, sueldos que se van en lo básico. La vida real, la que no permite romanticismos. En el Chile urbano de mediados del siglo XX, el trabajo no es una identidad elegante, es una necesidad diaria, una cuerda tensa. Se trabaja para comer, para pagar, para sostener, y se trabaja también para no caer. Caer es fácil, caer es rápido. Caer es quedarse sin nada y peor, quedarse sin nombre. En esa época, Santiago es una ciudad que se moderniza a golpes. Hay industrialización, hay migración del campo a la capital, hay barrios que se densifican, hay periferias que se expanden. La promesa de la ciudad, trabajo, educación, progreso, convive con la realidad de la precariedad. Y la precariedad no es solo falta de dinero, es falta de estabilidad, falta de papeles, falta de redes, falta de futuro. Es vivir con la sensación de que todo puede desarmarse en una semana. Radrigán aprende ahí una cosa que después será central en su escritura. La dignidad no es un discurso, es una postura corporal. Es como alguien se para frente a otro cuando no tiene nada que ofrecer. Es como se defiende un pedazo de pan, una frazada, un rincón para dormir. Es como se negocia la humillación cotidiana. Y también aprende otra cosa. El lenguaje no es un adorno. El lenguaje es una herramienta de supervivencia. En el mundo popular urbano, hablar es medir fuerzas, es tantear peligros, es esconder lo que duele, es atacar antes de ser atacado, es pedir sin parecer que se pide. Ese oído de calle, de patio, de micro, de fila, no se enseña en ninguna escuela, se adquiere viviendo. Y Radrigán lo adquiere, lo guarda, lo pule sin traicionarlo. Mientras tanto, el teatro chileno existe, claro. Existe con sus tradiciones, con sus compañías, con sus salas, con su historia, pero para alguien que viene desde el borde, el teatro puede parecer un edificio lejano, casi un lujo, un lugar donde se habla de la vida, sí, pero con otra dicción, con otra ropa, con otra distancia. Y sin embargo, hay algo en el teatro que atrae como un imán, la posibilidad de que una voz se escuche sin pedir permiso a los diarios,
sin pasar por el filtro de la academia, sin necesitar una tribuna política. Un escenario es un espacio extraño, es público y al mismo tiempo íntimo. Es mentira y al mismo tiempo verdad. Es un lugar donde el cuerpo y la palabra se vuelven prueba. En el Chile de las décadas del 50 y 60, la cultura se mueve entre proyectos de modernización, debates ideológicos y una vida social, intensa en sindicatos, universidades, barrios. La palabra pueblo circula con fuerza, a veces como bandera, a veces como consigna, a veces como promesa. Pero el pueblo real, el que vive en piezas, el que se endeuda, el que se enferma sin atención, el que se cae del sistema, suele quedar convertido en símbolo. Y el símbolo, cuando se repite demasiado, se vuelve cómodo. Radrigán, en cambio, va a mirar lo incómodo, lo que no sirve para afiches, lo que no cabe en discursos. Su autodidactismo no es una pose, es una forma de estar en el mundo. Leer cuando se puede, aprender sin maestro, escuchar más de lo que se habla, y desconfiar. Desconfiar de las instituciones culturales, de los circuitos que reparten prestigio, de los lugares donde se decide qué es arte y qué es testimonio, qué es teatro y qué es folclore, qué merece escenario y qué debe quedarse afuera. Esa desconfianza no lo vuelve mudo, lo vuelve preciso. Porque si uno no confía en el sistema, entonces cada palabra tiene que sostenerse sola. No hay red, no hay padrinos, no hay indulgencia. O funciona o no funciona. En esos años la ciudad también educa con violencia, no siempre violencia física, aunque también violencia de clase, violencia de trato, violencia de puertas cerradas. La violencia de que te miren como si fueras sospechoso por cómo hablas, por cómo vistes, por dónde vives. La violencia de la burocracia, formularios, filas, sellos, requisitos. La violencia de la caridad, esa mano que ayuda pero que al mismo tiempo te recuerda que estás abajo. Radrigán absorbe todo eso y, sin apurarse, empieza a convertirlo en materia, todavía no en obras famosas, todavía no en estrenos, primero en una sensibilidad, en una ética, en una manera de mirar a los que están al borde sin convertirlos en decoración, porque hay un peligro constante cuando el arte se acerca a la marginalidad, usarla, convertirla en tema, explotar su exotismo, hacer de la pobreza un paisaje dramático para que el público se conmueva y luego vuelva a su casa tranquilo, con la conciencia lavada. Radrigán, incluso antes de ser reconocido, ya está parado en otro lugar. No mira desde arriba, mira desde al lado, y eso cambia todo. En el mundo popular, la tragedia no siempre tiene música. A veces tiene ruido de lata, de radio mal sintonizada, de perros ladrando en la noche. A veces tiene olor a parafina. A veces tiene frío. El frío es un personaje en Santiago. Se mete por las rendijas, se instala en los huesos, obliga a juntar cuerpos, a improvisar. Y el frío también enseña. Enseña que la vida se sostiene con cosas pequeñas. Una estufa, una sopa, una manta, un favor. Esa economía de lo mínimo, esa vida hecha de restos, de arreglos, de veremos, se vuelve en la cabeza de Radrigán una estética, no una estética de la miseria, sino una estética de la precisión. Si todo es escaso, entonces cada objeto importa. Si todo es frágil, entonces cada gesto cuenta. Si el lenguaje es lo único que queda, entonces el lenguaje tiene que ser exacto como un cuchillo. En algún momento el teatro aparece no como un lujo, sino como una herramienta para devolver voz, pero devolver no significa hablar por otros como ventrílocuo. Significa escuchar tanto, tan de cerca, que la palabra escrita conserve la respiración del que la dijo, que el personaje no suene a literatura sino a vida, que el escenario no sea una vitrina sino una orilla donde alguien se atreve a decir lo que normalmente se calla. Radrigán empieza a escribir en un Chile que se está tensando. Los años 60 y comienzos de los 70 son años de politización intensa, de reformas, de expectativas, de conflictos. La calle discute, la familia discute, el trabajo discute, la cultura discute, y en esa discusión los márgenes aparecen y desaparecen según convenga. A veces se los invoca como sujeto histórico, a veces se los olvida como estorbo. Para un observador como Radrigán, esa oscilación es reveladora, porque muestra que la marginalidad no es un accidente, es una estructura. No es que hay gente pobre, es que hay gente empujada sistemáticamente hacia afuera, hacia la orilla, hacia el sitio eriazo, hacia el campamento, hacia la pieza sin ventana. Y esa estructura produce un tipo de humanidad particular, resistente, desconfiada, irónica, a veces brutal, a veces tierna,
siempre alerta. El autodidacta además suele tener una relación especial con la lectura. Lee como quien busca herramientas, no como quien colecciona citas. Lee para entender cómo se arma una frase, cómo se sostiene una escena, cómo se construye un conflicto sin necesidad de explicarlo. Lee para aprender ritmo. Y el ritmo en teatro es todo. El teatro no se lee, se oye, se respira, se tropieza, se acelera, se corta. Radrigán va formando ese oído teatral sin perder el oído callejero, y ahí aparece su contradicción íntima, la que lo acompañará siempre. Necesita el escenario para existir como autor, pero su materia, primas son vidas que el escenario suele expulsar, necesita entrar al centro para que lo escuchen, pero lo que trae consigo es precisamente lo que el centro prefiere no mirar. Esa tensión no se resuelve con discursos, se resuelve con trabajo, con escritura, con insistencia. En el Santiago popular la conversación es un arte. Se habla en la esquina, en la feria, en el patio compartido. Se habla para matar el tiempo y para sobrevivir al tiempo. Se habla con humor negro, con apodos, con frases hechas que son pequeñas filosofías. Así es la cosa. No hay de otra. ¿Y qué querís? Frases que parecen resignación, pero que a veces son una forma de no quebrarse. Radrigán entiende que ahí hay teatro, teatro puro. Porque el teatro nace cuando alguien dice algo que no debería decir, o cuando lo dice de una manera que deja al otro sin respuesta. También entiende que el silencio es parte del habla. En los márgenes el silencio no es vacío, es estrategia. Callar puede ser prudencia, puede ser vergüenza, puede ser orgullo, puede ser miedo. Y el miedo en Chile no tardará en volverse un clima nacional. Pero antes de ese miedo masivo, está el miedo cotidiano, el miedo a no llegar a fin de mes, a enfermarse, a que te echen, a que te roben, a que te humillen. Ese miedo cotidiano es menos espectacular, pero más persistente. Es un goteo, y el goteo perfora. Radrigán, trabajador y observador, va acumulando escenas, no escenas bonitas, escenas verdaderas. Un hombre que vuelve tarde y no quiere entrar porque no tiene qué decir. Una mujer que se ríe fuerte para que no se note que está cansada. Un viejo que habla solo porque nadie lo escucha. Un joven que sueña con irse pero no sabe a dónde. Un niño que aprende temprano a pedir sin pedir. El borde, siempre el borde. La orilla como lugar físico y como estado mental. Vivir al borde significa vivir con la sensación de que cualquier paso en falso te saca del mapa. Y también significa mirar la ciudad desde afuera, como si fuera una fiesta a la que no te invitaron. Ves las luces, oyes la música, pero estás en la oscuridad. En ese contexto el teatro puede parecer una fiesta ajena, pero también puede ser una fogata, un lugar donde los que están afuera se juntan a contarse historias para no desaparecer. Radrigán se acerca a esa fogata con cautela. No es un hombre de instituciones, no es un hombre de ceremonias, es un hombre de palabra dura, de mirada atenta. Su entrada al circuito teatral no es un salto repentino, sino una filtración, como el agua que encuentra una grieta. Empieza a escribir, a mostrar textos, a moverse en un ambiente donde la legitimidad se gana con contactos, con formación, con pertenencia, y él trae otra cosa, trae calle, trae oído, trae una verdad que incomoda. En Chile el teatro tiene una tradición fuerte de compromiso social, de experimentación, de búsqueda, pero también tiene sus códigos, y Radrigán no siempre encaja en esos códigos. Su lenguaje no es el lenguaje correcto. Sus personajes no son los personajes representables en el sentido cómodo, no son héroes, no son víctimas perfectas. Son seres humanos con contradicciones, con violencia, con ternura, con egoísmo, con humor, gente que no pide permiso para existir. Esa humanidad compleja es, en sí misma, una declaración, porque el margen suele ser reducido a dos caricaturas, o el delincuente o el santo. Radrigán no compra ninguna de las dos. En su mirada el marginado no es un símbolo, es una persona, y una persona puede ser insoportable, puede ser ridícula, puede ser cruel, puede ser generosa, puede ser todo eso en una misma tarde. El Chile que lo rodea se encamina hacia una fractura histórica, y esa fractura cuando llegue va a cambiarlo todo. La vida cotidiana, la cultura, el miedo, la palabra pública. Pero incluso antes de 1973 ya hay señales de tensión, de polarización, de violencia política. La ciudad se llena de consignas, de marchas, de discusiones. Y en medio de ese ruido los márgenes siguen ahí, como siempre, sobreviviendo. Radrigán aprende que la política no siempre llega a la orilla como promesa. A veces llega como amenaza.
Y aprende también que el discurso político puede hablar por los pobres sin escucharlos. Puede convertirlos en masa, en número, en argumento. Él, en cambio, se queda con el individuo, con el cuerpo, con la voz quebrada, con la frase maldicha, con el insulto, con la súplica, con la risa. Esa elección tiene consecuencias, porque elegir al individuo en un país que se acostumbra a hablar en bloques, izquierda, derecha, pueblo, oligarquía, es una forma de resistencia estética. No se trata de negar la historia, sino de mostrar cómo la historia cae sobre alguien concreto, cómo una decisión tomada en un ministerio termina siendo hambre en una cocina, cómo una crisis económica termina siendo una cama vacía, cómo una promesa termina siendo un papel mojado. En su formación autodidacta hay también una ética del trabajo. El que viene de abajo sabe que nada se regala, y esa ética se traslada a la escritura. Escribir no es esperar inspiración, es sentarse, es corregir, es escuchar cómo suena una frase en la boca de otro, es eliminar lo que sobra, es dejar solo lo necesario. Y lo necesario en Radrigán suele ser brutalmente simple: una situación límite, un lugar de paso, un terreno baldío, una orilla, un refugio precario. Personajes que están ahí porque no tienen dónde más estar, y desde ese lugar hablan como pueden, con rabia, con humor, con cansancio, con una lucidez que a veces asusta. Pero todavía falta para que ese estilo se vuelva reconocible para el país. Todavía falta para que su nombre circule. En esta etapa lo que hay es un hombre que mira y guarda, un hombre que trabaja y escribe, un hombre que no confía del todo en el mundo cultural, pero que entiende que el escenario puede ser una forma de justicia. No justicia legal, no justicia social inmediata, sino justicia de la mirada. Que alguien sea visto como persona y no como residuo. El Santiago de su juventud también es un Santiago de radios encendidas, de noticias que llegan con interferencia, de diarios que se leen en la micro, de conversaciones en voz baja cuando el tema se pone peligroso. La ciudad aprende a modularse, a hablar en clave, a callar a tiempo. Y esa modulación, ese hablar cortado, se parece mucho al lenguaje que después aparecerá en sus obras. Frases que se interrumpen, ideas que se rodean, verdades que se dicen sin decirse, porque el miedo no solo cambia lo que se dice, cambia cómo se dice, cambia el ritmo, cambia la respiración. Y el teatro, que es respiración compartida, lo registra como un sismógrafo. Radrigán, sin embargo, no es un cronista literal, no escribe reportajes en forma de obra. Lo suyo es otra cosa, una condensación. Toma la realidad y la destila hasta que queda una esencia amarga. Una escena que parece pequeña pero que contiene un país entero. Un diálogo entre dos personas que de pronto revela una estructura social completa. Un gesto mínimo que muestra una historia larga. Esa capacidad de condensar no nace de la academia, nace de la necesidad. El que vive con poco aprende a concentrar, a no desperdiciar, a hacer rendir. Y esa economía se vuelve poética. En el mundo teatral, además, hay un elemento que a Radrigán le sirve. El teatro es colectivo. No es un escritor solo con su libro. Es un texto que necesita cuerpos, voces, luces, un espacio. Y para alguien que desconfía de las instituciones, el colectivo puede ser una alternativa. Una comunidad de trabajo, una pequeña tribu, que se arma para levantar una obra con lo que hay. Con poco, con ganas, con urgencia. Esa urgencia en Chile se volverá una marca de época. Pero incluso antes de la dictadura ya existe la urgencia de decir, de nombrar, de no dejar que la vida pase sin registro, porque la vida de los márgenes, si no se registra, desaparece. No queda en archivos, no queda en fotografías oficiales, no queda en memorias publicadas. Se pierde como se pierde una casa de cartón bajo la lluvia. Y la lluvia en Santiago, cuando llega, no perdona. El agua baja por las calles, se junta en las quebradas, se mete en los campamentos, convierte el suelo en barro. El barro es otra forma del borde. Te atrapa, te ensucia, te frena. Y en ese barro la ciudad elegante no entra. Mira desde lejos, o no mira. Radrigán mira, y al mirar se compromete. No con un partido, no con una consigna, sino con una fidelidad. La fidelidad a esa gente que vive al filo, a esa gente que cuando aparece en la cultura aparece deformada. Él quiere otra cosa. Quiere que aparezca con su voz real, con su violencia real, con su ternura real. Esa fidelidad tiene un costo. Te deja fuera de ciertos salones, te vuelve incómodo, te vuelve difícil de clasificar. Porque el margen, cuando se muestra sin maquillaje, no es agradable, no es edificante, no es inspirador.
es duro, es contradictorio, y a veces es feo, pero es verdadero. En los años previos a su consolidación como dramaturgo, Radrigán va afinando una herramienta que será su sello, el diálogo como choque, no diálogo literario, no conversación elegante, diálogo como forcejeo, como dos personas que se hablan para no hundirse, para dominar, para pedir, para defenderse. Diálogo donde cada palabra tiene peso porque puede ser la última, porque puede ser la que rompe la relación, porque puede ser la que abre una posibilidad, y también va afinando el espacio. Sus personajes no suelen estar en interiores cómodos, están en lugares de paso, en bordes físicos, un sitio eriazo, una orilla, un terreno que no pertenece a nadie o que pertenece al Estado, pero que en la práctica es de quien lo ocupa, lugares donde la ley es difusa, donde la propiedad es una amenaza, donde la ciudad formal termina y empieza otra cosa. Ese otra cosa es el Chile que muchos prefieren no ver, pero es un Chile enorme, un Chile que trabaja, que migra, que se endeuda, que se enferma, que se organiza, que se desorganiza, que se cae, que se levanta, un Chile que no cabe en los discursos oficiales. Radrigán, al elegir ese Chile como centro de su teatro, hace un movimiento extraño, pone el borde en el escenario, y al ponerlo ahí obliga al público a acercarse, a escuchar, a oír un lenguaje que no está pulido para la sala, a oír insultos, silencios, frases quebradas, a oír la música real de la supervivencia, pero todavía no es la voz central de nada, todavía es un hombre que se abre paso, y abrirse paso en cultura no es solo talento, es persistencia, es soportar el rechazo, es soportar la indiferencia, es seguir escribiendo cuando nadie te espera, es seguir creyendo que esa gente, la del borde, merece escenario aunque el escenario no la quiera. En esa etapa temprana, su relación con el mundo cultural es ambivalente. Por un lado, necesita el teatro para que su escritura exista plenamente. Por otro, sabe que el teatro puede domesticar lo que toca, puede convertir la marginalidad en espectáculo, puede convertir el dolor en experiencia estética, puede convertir la pobreza en un tema de conversación para cócteles, y esa posibilidad lo irrita, lo alerta. Esa alerta se traduce en una escritura que no busca complacer, no busca ser bonita, busca ser justa en su propia lógica, justa con el habla real, justa con la violencia real, justa con la ternura real. Y esa justicia, paradójicamente, es lo que le dará rigor, porque el rigor no siempre es pulcritud académica. A veces el rigor es no mentir en el tono. El tono, ahí está la clave. El tono de Radrigán nace de la calle, pero se vuelve teatro por disciplina, por oído, por trabajo, por una capacidad de escuchar el castellano chileno popular como si fuera una partitura, donde se acelera, donde se corta, donde se repite, donde se esconde. El castellano de los márgenes no es incorrecto, es funcional, es un idioma dentro del idioma, y él lo trata con respeto, sin corregirlo, sin traducirlo para el público. En el Chile de su formación, la desigualdad no es un concepto abstracto, es una distancia física. Se ve en las casas, en los zapatos, en los colegios, en los hospitales. Se ve en cómo te atienden, se ve en cómo te miran, se ven si te creen o no te creen. Y esa distancia produce resentimiento, sí, pero también produce humor. Un humor ácido, rápido, que se burla del poderoso porque no hay otra manera de soportarlo. Radrigán recoge ese humor, lo incorpora, porque sin humor, el margen se vuelve solo tragedia, y el margen no es solo tragedia, es vida completa, con todo lo que eso implica. A medida que se acerca a la escritura teatral, Radrigán va encontrando su lugar. No el lugar cómodo del intelectual que habla sobre los pobres, sino el lugar incómodo del autor que se deja atravesar por esas voces, y eso exige una renuncia. Renunciar a la tentación de embellecer, renunciar a la tentación de explicar demasiado, renunciar a la tentación de moralizar. En su mundo nadie da lecciones, nadie tiene el discurso perfecto. La gente se equivoca, se contradice, se traiciona, se ama mal, se ayuda tarde, se hiere, y aún así, sigue. Esa persistencia sin épica es quizás lo más duro de mirar, porque no ofrece consuelo, y sin consuelo el teatro se vuelve otra cosa, se vuelve espejo, un espejo que no favorece, un espejo que muestra la arruga, la mancha, la herida. Cuando más adelante su nombre empiece a sonar con fuerza, muchos dirán que su teatro retrata a los marginales, pero esa palabra, retrata, se queda corta. Retratar es poner a alguien quieto frente a una cámara. Lo que hace Radrigán es ponerlos en movimiento, en conflicto, en habla. Les devuelve el tiempo,
les devuelve la posibilidad de existir en presente, no como recuerdo ni como estadística. En esta primera etapa lo que se está gestando es esa decisión estética y ética, el borde como centro, la orilla como escenario, el sitio Eriazo como lugar dramático, la Mediagua como universo, el campamento como ciudad paralela, y sobre todo el lenguaje cortado, áspero de supervivencia como música principal, porque al final, antes de los estrenos emblemáticos, antes de los debates críticos, antes de los premios, hay un hombre en Santiago que escucha el ruido de la ciudad y distingue dentro de ese ruido voces que casi nadie quiere oír, voces que no piden permiso, voces que no saben hablar bonito, voces que sin embargo dicen la verdad de un país. Y esa verdad, cuando por fin encuentre escenario, no va a sonar como un discurso, va a sonar como lo que siempre fue, una conversación en la orilla, con el viento helado bajando de la cordillera, con la ciudad iluminada, a lo lejos, y con alguien diciendo, casi sin darse cuenta, lo que no se puede decir en ninguna otra parte. En 1973, Chile aprende una nueva gramática. No es solo la gramática de los bandos, de los comunicados, de las cadenas radiales. Es la gramática del cuerpo. Cómo se camina cuando hay toque de queda, cómo se mira cuando hay un control, cómo se baja la voz cuando el tema se acerca a lo prohibido. Santiago, que ya sabía de crisis y de apreturas, se acostumbra a otra cosa más fría, la vigilancia como clima. Y en ese clima, el teatro, ese arte que necesita aire compartido, reunión, presencia, queda en una posición extraña, casi imposible, porque el teatro es gente juntándose a escuchar palabras, y las palabras de pronto se vuelven sospechosas. La ciudad se llena de señales pequeñas, ventanas que se apagan temprano, radios que se bajan cuando alguien toca la puerta, conversaciones que se cortan con una frase neutra, como si se apagara un interruptor. Ya, dejémoslo ahí. Y al mismo tiempo, la vida sigue, porque la vida siempre sigue. Se sigue trabajando, se sigue buscando pan, se sigue haciendo fila, se sigue yendo al consultorio, se sigue tomando micro. Pero algo se instala en el pecho, una tensión que no se ve y que sin embargo organiza el día. Para un dramaturgo que viene del borde, que ha aprendido a escuchar el silencio como estrategia, esa época no inventa el miedo. Lo amplifica, lo vuelve nacional, lo vuelve norma. Y ahí aparece una paradoja dura. El margen, que siempre ha vivido con precariedad y con amenaza, reconoce el terreno. La gente del borde sabe lo que es que te miren como culpable antes de hablar. Sabe lo que es que te pidan papeles. Sabe lo que es que te traten como si estuvieras de más. La dictadura no crea esa sensación desde cero, la extiende, la institucionaliza, la hace sistema. En los años 70 y 80 el teatro chileno se reacomoda como puede. Hay salas que cierran, hay compañías que se disuelven, hay artistas que se van, hay otros que se quedan y aprenden a moverse entre la censura directa y la indirecta, entre lo que se prohíbe y lo que se castiga sin necesidad de prohibirlo. Porque no siempre hace falta un censor sentado con lápiz rojo, a veces basta con el rumor, basta con que te digan, ojo con eso. Basta con que el dueño de la sala te mire raro, basta con que el auspicio no llegue, basta con que el permiso se demore. Basta con que el miedo haga su trabajo. Y sin embargo, en esa misma década el teatro se vuelve una especie de refugio y de laboratorio, un lugar donde se ensaya otra respiración, donde se prueba hasta dónde se puede decir sin que te cierren la puerta, donde el subtexto se vuelve un idioma paralelo, donde una pausa puede significar más que una frase, donde un objeto, una frazada, una botella, una bolsa, puede cargar una historia completa. Juan Radrigán entra con fuerza en ese paisaje. No como un autor que llega a hablar de la dictadura en términos explícitos, sino como alguien que trae al escenario lo que la dictadura necesita ocultar para sostener su relato: los cuerpos sobrantes, los que no entran en la foto del orden, los que quedan fuera del trabajo formal, fuera de la casa formal, fuera de la ciudad formal, los que viven en el sitio Eriazo, en la Mediagua, en la orilla, los que están a un paso de todo y sin embargo fuera de todo. Porque si el régimen habla de reconstrucción, de disciplina, de progreso, de modernización, el borde muestra otra modernización, la del descarte, la del ajuste, la del desempleo que se vuelve paisaje, la de la pobreza que deja de ser vergüenza privada y se convierte en geografía pública, campamentos que crecen, ollas comunes, ferias, donde se vende lo usado, lo roto, lo que todavía puede servir. La ciudad se ordena en el centro y se desordena en la periferia.
Y ese desorden no es caos romántico, es supervivencia. Radrigan escribe desde ahí, y eso cambia el tipo de peligro. Porque hay un teatro que puede ser leído como político por lo que denuncia, por lo que nombra, por lo que acusa. Y hay otro teatro que es político por lo que muestra sin levantar la voz, por lo que pone delante de los ojos, por la simple obstinación de decir, esta gente existe, esta gente habla, esta gente piensa, esta gente se equivoca, esta gente sueña, esta gente se pudre de frío, esta gente se ríe, esta gente se odia, esta gente se ama mal, esta gente está viva. En los 80, Chile vive una crisis económica brutal al comienzo de la década, con desempleo masivo y programas de empleo de emergencia que se vuelven parte del paisaje social. En los barrios populares la palabra pega se vuelve una obsesión diaria, la pega como salvación mínima, la pega como identidad, la pega como excusa para no caer. Y cuando no hay pega aparece el otro vocabulario, rebuscarse, hacerla, parar la olla, ver qué sale, lenguaje de borde, lenguaje de cuerda floja. Ese lenguaje es el material de Radrigan. No lo imita desde afuera. Lo trabaja como quien trabaja madera dura, con paciencia, con respeto, con cortes precisos, porque el habla popular chilena tiene música, tiene velocidad, tiene ironía, tiene golpes, y también tiene una filosofía sin libros, frases que parecen simples pero que contienen una visión del mundo. No hay caso. Así es la vida. ¿Pa' qué? Si al final, y ese al final es un abismo, en ese contexto aparece Hechos Consumados, estrenada en los años 80, y se vuelve un hito, no por un golpe de efecto, no por una consigna, sino por una escena que parece mínima y que sin embargo contiene un país entero, un sitio eriazo, un borde físico donde se acumula lo que la ciudad no quiere, y dos seres humanos que se encuentran ahí como se encuentran, los restos después de una tormenta, Marta y Emilio, nombres comunes, cuerpos comunes, vidas comunes. Y sin embargo, en esa orilla lo común se vuelve insoportable de mirar. El sitio eriazo en Hechos Consumados no es un decorado, es una idea material, tierra pelada, basura, viento frío, un lugar que no es casa pero donde se duerme, un lugar que no es trabajo pero donde se sobrevive, un lugar que no es ciudad pero que está pegado a la ciudad como una sombra. Ahí la propiedad es amenaza, la autoridad es amenaza, el otro es amenaza. Y aún así, ahí se habla. Se habla porque si no se habla, uno desaparece. Radrigan entiende algo esencial. En dictadura, lo indecible no siempre es lo que está prohibido por decreto. Lo indecible también es lo que nadie quiere escuchar porque rompe el relato de normalidad. Y la exclusión social, mostrada sin maquillaje, rompe cualquier relato, porque obliga a aceptar que el orden tiene un costo humano, que la limpieza del centro se paga con la suciedad de la periferia, que la calma se paga con miedo, que la modernización se paga con cuerpos descartados. En Hechos Consumados hay una violencia que no necesita uniformes para existir, la violencia del hambre, la violencia del abandono, la violencia de no tener dónde ir. Y cuando aparece la violencia directa, la amenaza, el abuso, el poder que se impone, no llega como un monstruo teatral, sino como una extensión lógica de ese mundo, como si el sitio eriazo fuera un territorio donde la ley se suspende y, por lo mismo, cualquier ley puede imponerse. El teatro de Radrigan en esos años se consolida con una marca que lo distingue incluso dentro de un panorama teatral que busca maneras de resistir. Su foco no está en el héroe político ni en el mártir ejemplar, está en el sobreviviente, en el que no tiene épica, en el que no tiene discurso, en el que no tiene tribuna, en el que si aparece en los diarios aparece como cifra o como problema, y en el escenario de pronto aparece como persona. Eso incomoda mucho. Porque el público que llega a una sala, aunque sea una sala pequeña, aunque sea un espacio alternativo, no siempre viene del mismo mundo que los personajes. Hay una distancia social que se siente en el aire, se siente en la ropa, se siente en el modo de sentarse, se siente en el silencio antes de que empiece la obra. Y entonces ocurre algo raro. El escenario se convierte en frontera, de un lado la butaca, del otro el borde. Y Radrigan obliga a cruzar esa frontera con el oído. Su estilo se vuelve reconocible, diálogos cortados, frases que se pisan, insultos que funcionan como defensa, ternuras que aparecen como accidente, como si dieran vergüenza, personajes que no se explican a sí mismos. No hay psicología de manual, hay conducta, hay hambre, hay frío, hay orgullo, hay humillación, hay una dignidad que no se declama,
que se sostiene como se sostiene una bolsa pesada, apretando los dientes. Y en dictadura, además, hay otra capa, la autocensura. No solo la del artista, también la del personaje. Porque el personaje de Radrigán, aunque no esté hablando de política, vive en un país donde hablar puede costar caro, y esa sensación se filtra en el ritmo, en lo que se calla, en lo que se dice a medias, en lo que se sugiere con una mirada. El lenguaje se vuelve un campo minado, y Radrigán escribe como quien camina en un campo minado, con pasos cortos, con atención, con una precisión que no es estética, es supervivencia. La consagración de hechos consumados no significa comodidad, significa exposición. Y la exposición trae otro riesgo, que el margen se vuelva tema consumible, que la pobreza se convierta en una experiencia cultural para públicos que pueden permitirse salir del teatro y volver a una casa caliente. Ese riesgo está siempre ahí, como una sombra detrás del aplauso. Y Radrigán lo sabe. Por eso su escritura no busca la lágrima fácil, no busca el golpe sentimental que deja al espectador tranquilo por haberse conmovido. Al contrario, deja una incomodidad seca, una sensación de que lo visto no se resuelve con empatía momentánea. En los 80, Chile también vive protestas, represión, reorganización social en poblaciones, una tensión creciente que se siente en la calle, y el teatro en ese contexto circula como puede. Funciones en espacios no siempre estables, montajes con recursos mínimos, actores que ensayan con frío, con poco tiempo, con la urgencia de estrenar antes de que algo pase, antes de que la sala se cierre, antes de que el ánimo se quiebre. La precariedad de producción no es un detalle técnico, es parte del sentido, porque cuando se monta una obra sobre la precariedad con precariedad real, el escenario deja de ser representación pura y se vuelve casi documento corporal. Radrigán, asociado al teatro de los marginales, no inventa la marginalidad como estética de moda, la trae como experiencia social concreta, y eso se nota en los objetos. En cómo un personaje agarra una botella como si fuera tesoro, en cómo una frazada se convierte en frontera, en cómo un pedazo de pan puede ser motivo de guerra, en cómo un lugar para dormir se negocia como si fuera un título de propiedad. El borde otra vez, el borde como geografía y como destino. En Hechos consumados, el borde es literal, un terreno baldío, una orilla donde se acumula lo que sobra, pero también es moral, personajes que viven al borde de la ley, al borde de la cordura, al borde de la violencia, y el borde es lingüístico, un castellano que no entra en la norma culta, que se corta, que se ensucia, que se defiende con ironía. Ese castellano en la sala suena como una bofetada para algunos y como un reconocimiento para otros. Porque hay espectadores que escuchan por primera vez en un escenario un habla parecida a la de su casa, a la de su barrio, a la de su micro, y hay otros que escuchan un idioma que creían conocer, pero que en realidad nunca habían oído de verdad. El teatro entonces deja de ser un lugar de confirmación cultural y se vuelve un lugar de choque, y el choque no siempre gusta. Hay críticas que celebran el realismo, la potencia, la verdad. Hay otras que desconfían. ¿No hay aquí una explotación del dolor? ¿No hay aquí una estetización de la miseria? ¿No se está convirtiendo al marginado en personaje fijo, en tipo social? Esas preguntas rondan el teatro social en todas partes. Pero en Chile de los 80 tienen un filo especial, porque el país está partido, porque la representación misma es un campo de batalla. Y Radrigán queda en el centro de esa tensión sin haber buscado el centro, porque él no abandona el margen, no cambia de tema para agradar, no suaviza el lenguaje para hacerlo universal, no convierte a sus personajes en metáforas limpias, los deja con barro en los zapatos, con hambre en la voz, con rabia en la mandíbula, y esa fidelidad paradójicamente lo vuelve más grande, más central, porque en un país donde la palabra pública está controlada, la verdad entra por donde puede. Y a veces entra por la puerta lateral del teatro, en forma de diálogo entre dos personas que no tienen nada. En la dictadura, además, hay una obsesión con la imagen de orden, el orden como propaganda, el orden como promesa, el orden como amenaza. Y el teatro de Radrigán es desordenado en el sentido más peligroso. Muestra lo que el orden produce, muestra el residuo, muestra el costo, muestra la gente que no cabe. Y al mostrarla, rompe la ilusión de que el país es una vitrina. Hechos consumados se vuelve emblemática porque logra algo difícil. Hablar de la violencia estructural sin nombrarla como consigna, hablar del poder sin convertirlo en caricatura, hablar de la exclusión sin convertirla en paisaje sentimental,
y hacerlo con una forma teatral rigurosa, donde cada silencio pesa, donde cada frase parece arrancada, donde el espacio escénico es casi un personaje más. Radrigán en esos años se consolida como dramaturgo en un circuito que no es cómodo. El teatro bajo dictadura no es una industria estable, es una red frágil, y esa fragilidad obliga a una disciplina particular. Escribir para actores reales, para salas reales, para públicos reales, con recursos reales. No hay margen para el exceso, no hay margen para la decoración. La precariedad obliga a la esencia, y Radrigán convierte esa obligación en estilo. Su escritura también se vuelve una forma de archivo, no un archivo de fechas y nombres, sino un archivo de tonos, de maneras de hablar, de maneras de insultar, de maneras de pedir, de maneras de resistir. Porque el margen tiene memoria, pero una memoria que rara vez escribe. Se transmite en la conversación, en el chiste, en el apodo, en la advertencia, y el teatro, al fijar esa oralidad en un texto, hace algo extraño. Vuelve permanente lo que estaba destinado a desaparecer. Pero esa permanencia tiene un precio. Cuando una voz marginal entra al escenario, entra también al juicio, se la analiza, se la clasifica, se la compara, se la pone en vitrinas académicas. Y ahí aparece la contradicción íntima de Radrigán con más fuerza. Necesita el escenario, necesita la circulación, necesita que lo monten, pero desconfía del aparato cultural que convierte todo en objeto de consumo o de estudio. El margen en su experiencia no es material para tesis, es gente que se muere de frío. En los 80, además, el teatro chileno vive una tensión entre lo alegórico y lo directo, entre lo simbólico y lo realista, entre la necesidad de esquivar la censura y la necesidad de no perder la verdad. Radrigán se ubica en un lugar particular. Su teatro puede ser leído como realista por su lenguaje y sus situaciones, pero tiene una densidad simbólica que no se anuncia. El sitio Eriazo no es solo un sitio Eriazo, es el país como borde, es la nación como terreno donde algunos tienen casa y otros solo tienen intemperie, y esa intemperie se siente en la piel, se siente en la respiración. Santiago en invierno es una ciudad de frío húmedo, de smog que se queda pegado, de cielos bajos. En las poblaciones el frío entra por las tablas, por las rendijas, por las puertas mal calzadas. La estufa a parafina deja olor, deja humo, deja una capa de grasa en el aire. La ropa se seca adentro, colgada, y el olor a humedad se mezcla con el de la comida barata. Ese mundo no es decorativo, es físico. Y cuando Radrigán lo pone en escena, el público casi lo huele. La obra se vuelve un espejo que no favorece, pero también un espejo que revela, porque en dictadura la sociedad aprende a mirar para otro lado, a no ver, a no preguntar, a no meterse. Y el teatro, cuando funciona, obliga a lo contrario, a mirar fijo, a quedarse, a no poder cambiar de canal, a escuchar hasta el final. Por eso, Hechos Consumados se instala como un hito del teatro chileno durante la dictadura, no porque sea la única obra importante de la época, sino porque condensa una verdad que atraviesa el período. La exclusión como hecho, como destino, como algo que ya ocurrió y que sin embargo sigue ocurriendo. Un hecho consumado que se repite cada día en cada borde de la ciudad, y mientras su nombre empieza a circular con más fuerza, mientras su estilo se reconoce, mientras se habla de él como dramaturgo de los marginales, el país sigue en tensión. La década avanza con protestas, con represión, con cambios económicos, con una sociedad que se acostumbra a vivir en doble registro, el registro oficial y el registro real. En el registro oficial hay orden, en el real hay borde. Y Radrigán escribe el registro real con una precisión que duele. No hay en su teatro una promesa fácil de salida, no hay redención garantizada, no hay moraleja que deje al espectador tranquilo. Hay, en cambio, una insistencia. Mirar a los que están afuera como si fueran el centro, escuchar su lengua como si fuera literatura, tratar su vida como si importara. Y en un país donde tantas vidas son tratadas como sobrantes, esa insistencia es una forma de desafío. El escenario entonces se convierte en orilla, una orilla iluminada por focos pobres, por luces que a veces fallan, por salas que no siempre están llenas, por actores que trabajan con el cuerpo tenso, y en esa orilla la palabra de Radrigán encuentra su lugar natural, no en el discurso grandilocuente, sino en la frase cortada, en el insulto que es defensa, en el silencio que es miedo, en la risa que es cuchillo. Así irrumpe, así se consolida, no como un autor que se acomoda al centro,
sino como alguien que arrastra el borde hasta el centro, lo deja ahí, en medio de la sala, a como un bulto que nadie puede ignorar, y obliga a todos a decidir qué hacer con eso, apartarlo con la mirada, o quedarse escuchando. Hasta que el frío de esa intemperie se vuelva también propio, y entonces llega el otro tipo de peligro. No el de la patrulla, no el del toque de queda, no el del permiso que no sale. El peligro del aplauso, porque cuando una obra como Hechos Consumados empieza a circular y a ser nombrada, cuando deja de ser un secreto compartido entre actores, directores y un puñado de espectadores que se pasan la voz como quien pasa pan, aparece una luz nueva, una luz que calienta y quema al mismo tiempo. La obra se vuelve referencia, se vuelve contraseña, se vuelve hay que verla. Y con eso el borde entra a la conversación pública, pero entra con condiciones. En Chile, a fines de los 80, el teatro es una mezcla rara de oficio y conspiración cotidiana. Se ensaya con lo que hay, se monta con lo que se consigue, se actúa con el cuerpo cansado de la pega diurna, con la garganta reseca por el frío de salas mal calefaccionadas, con el oído atento a cualquier ruido afuera, y, sin embargo, en ese mismo circuito precario, empieza a formarse algo parecido a un canon de resistencia, nombres, obras, estilos, a maneras de decir sin decir, y Juan Radrigán, que venía escribiendo desde la intemperie, se encuentra de pronto en el centro de ese mapa. No es un centro cómodo, es un centro hecho de pasillos, de camarines estrechos, de afiches pegados con cinta, de críticas en diarios que a veces elogian con una mano y con la otra te ponen una etiqueta. Dramaturgo de los marginales. Suena bien, suena justo, pero también suena a casillero, a vitrina, a destino fijo, y ahí aparece la tensión. ¿Qué pasa cuando el margen se vuelve marca? El público cambia, no de golpe, no como un portazo, pero cambia. En las butacas empiezan a aparecer más rostros que vienen del centro de la ciudad, de la universidad, de la crítica cultural, de ese mundo donde se habla del lenguaje escénico y poética, con una soltura que en el campamento sonaría a otro idioma, y el teatro de Radrigán, que no pide permiso para ser áspero, se convierte en una experiencia para quienes no viven esa aspereza, se vuelve una visita guiada al borde, y eso es peligroso porque el borde no es un museo. En las conversaciones de pasillo, después de las funciones, se escucha esa frase que parece elogio y a veces es coartada. Qué fuerte, fuerte. Como si la pobreza fuera un efecto especial, como si el hambre fuera un recurso dramático, como si la intemperie fuera un género. Radrigán no escribe para que digan qué fuerte, escribe para que no puedan decir nada durante un rato, para que el silencio sea incómodo, para que el espectador sienta que la obra no termina cuando se apagan las luces, porque el sitio eriazo sigue ahí afuera, a pocas cuadras, aunque uno no lo mire. Y sin embargo, el sistema cultural, incluso el más bien intencionado, tiene una tendencia: convertir lo vivo en objeto, convertir la herida en tema, convertir la urgencia en repertorio. En esos años su nombre empieza a viajar, se habla de montajes, de lecturas, de circulación dentro y fuera de Chile. El teatro chileno, pese al encierro político, encuentra grietas por donde salir. Festivales, invitaciones, redes latinoamericanas, contactos que se tejen con paciencia, y en ese movimiento Radrigán aparece como una voz singular. No es el autor que escribe desde la metáfora elegante, ni el que se refugia en la alegoría pura. Es el que pone a hablar a los que no suelen ser escuchados, con una lengua que no se deja domesticar. Esa lengua es un campo de batalla, porque el español chileno popular, el de la micro, el de la feria, el del pasaje de tierra, tiene una precisión brutal. No es incorrecto, es exacto para su mundo. Tiene economía, tiene filo, tiene humor negro, tiene una manera de esconder la ternura detrás del insulto, como si la ternura fuera un lujo peligroso, y cuando esa lengua entra al escenario obliga a decidir: o la escuchas como música legítima, o la escuchas como ruido. La crítica inevitablemente se divide en matices. Hay quienes ven en Radrigán una continuidad con tradiciones del realismo social, con un teatro que se atreve a mirar la pobreza sin decorarla. Hay quienes celebran la potencia ética de su escritura, esa obstinación de no apartar la mirada, y hay quienes, incluso admirándolo, se inquietan. ¿No hay un riesgo de fijar al marginado como figura teatral repetida? ¿No se corre el peligro de que el público de élite consuma la marginalidad como experiencia estética y salga purificado, conmovido pero intacto? Esa inquietud no es menor, porque en Chile el teatro, por su propia historia,
Ha sido muchas veces un espacio de clase media ilustrada, un lugar donde se discute el país desde un cierto lugar social, y Radrigán mete en ese espacio cuerpos y voces que no suelen entrar. Los mete sin pedir disculpas, los mete sin traducirlos, y eso produce un choque que no siempre se resuelve en admiración, a veces se resuelve en incomodidad defensiva. Hay espectadores que se ríen donde no corresponde, no por crueldad, sino por nervios, porque el humor popular chileno, ese humor que se ríe para no llorar, llega al escenario con su ritmo real, y el público no sabe si tiene permiso para reír. Hay otros que se quedan tiesos, como si la risa fuera una falta de respeto, y en esa tensión la obra hace su trabajo, muestra que incluso la reacción del público está atravesada por clase, por distancia, por culpa, por desconocimiento. Radrigán, mientras tanto, sigue escribiendo, y escribir en su caso no es un gesto de escritorio limpio, es un oficio de oído, un oficio de memoria, un oficio de calle, porque su teatro no nace de inventar mundos exóticos, nace de mirar lo que está ahí, en la ciudad real, en los bordes donde la modernización deja su basura. Chile, hacia fines de los 80, vive una aceleración extraña. Por un lado, la dictadura sigue siendo dictadura. Vigilancia, miedo, represión, un orden impuesto. Por otro, la sociedad se mueve. Protestas, organización barrial, desgaste del régimen, un plebiscito que se acerca como una fecha, que nadie se atreve a pronunciar con demasiada confianza. Y en ese clima el teatro se vuelve también termómetro, no porque diga esto va a pasar, sino porque registra el aire de una época. En ese aire el teatro de Radrigán tiene una cualidad particular. No depende de la coyuntura inmediata para ser político, no necesita nombrar al general, ni al partido, ni al decreto. Su política está en la estructura social que muestra: gente expulsada del trabajo formal, de la vivienda formal, de la ciudadanía formal, gente que vive a un paso de la ciudad y sin embargo fuera de ella. Ese a un paso es una crueldad, porque no es la pobreza rural lejana, no es la miseria escondida en un valle remoto, es la miseria pegada al centro, visible si uno quiere verla, invisible si uno decide no verla. Y cuando llega la transición, cuando Chile entra en los 90 con la promesa democrática, el paisaje cambia de manera que no siempre se nota en la superficie, pero se siente en el subsuelo. Cambian las palabras, cambian los tonos, cambian las prioridades. Aparecen nuevas agendas culturales, nuevas instituciones, nuevos fondos, nuevas formas de legitimar. El país empieza a hablar de reconciliación, de crecimiento, de modernidad, de mirar hacia adelante. Y esa frase, mirar hacia adelante, tiene un filo oculto. Implica muchas veces dejar de mirar hacia abajo, dejar de mirar al borde. La transición trae libertades reales, sin duda, pero también trae un nuevo tipo de silencio. El silencio del consenso, el silencio de lo que no conviene agitar, el silencio de lo que divide, y en ese nuevo clima el teatro social corre el riesgo de ser etiquetado como cosa del pasado, como teatro de denuncia de los 80, como un género que ya cumplió su función. Pero el borde no desaparece con la democracia, no se evapora con el cambio de gobierno, no se arregla con un discurso. El borde sigue ahí, y en algunos aspectos se reorganiza. Nuevas formas de precariedad, nuevas desigualdades, nuevas maneras de quedar fuera. La ciudad formal se llena de vitrinas, de autopistas, de malls, de promesas de consumo, y al mismo tiempo en la periferia la vida sigue siendo una pelea diaria por la pega, por el techo, por la salud, por la dignidad mínima. Ahí está la paradoja que persigue a Radrigán. Su teatro, nacido en dictadura, no pierde vigencia en democracia, pero el país en su relato oficial quiere otra música. Quiere historias de progreso, quiere símbolos de unidad, quiere un arte que acompañe la idea de normalidad. Y entonces, para un dramaturgo que desconfía de las instituciones culturales, llega el momento más incómodo, cuando esas instituciones empiezan a abrirle la puerta, porque el reconocimiento no llega solo como aplauso, llega como invitación, como premio, como publicación, como entrevista, como mesa redonda, como maestro. Y ser maestro en un país que quiere ordenar su memoria puede convertirse en una forma de domesticación. Te celebran pero te encuadran, te citan pero te recortan, te convierten en figura, y la figura corre el riesgo de reemplazar a la obra. Radrigán queda atrapado en una tensión que no se resuelve con una frase bonita. Por un lado necesita que lo monten. El teatro existe cuando se hace
El texto por sí solo es partitura. Necesita cuerpos, necesita voz, necesita sala. Por otro lado, cada vez que su obra entra a un circuito más institucional, aparece el temor de que el borde sea usado como decoración moral. Miren qué sensibles somos, miren cómo damos espacio a los excluidos, mientras afuera la exclusión sigue funcionando como maquinaria. Y esa maquinaria en los 90 se vuelve más sofisticada. Ya no es solo represión, es mercado, es endeudamiento, es precarización laboral, es segregación urbana, es una ciudad que se parte en comunas como si fueran países distintos, es el viaje largo en micro desde la periferia al centro, todos los días, como una peregrinación sin épica, es el cuerpo cansado antes de empezar la jornada, es la vida medida en pasajes, en colaciones, en horas. El teatro de Radrigán, con su economía de recursos y su precisión verbal, sigue siendo un archivo de esa vida, pero ahora el archivo compite con otras narrativas. La narrativa del éxito, la narrativa del emprendimiento, la narrativa del si te esfuerzas, puedes, y sus personajes que muchas veces no pueden, que muchas veces se esfuerzan y aún así caen, se vuelven incómodos para un país que quiere creer en su propio relato de ascenso. En ese contexto, la recepción de su obra se vuelve desigual. Hay montajes que reafirman su potencia. Hay lecturas que lo colocan como figura clave del teatro chileno contemporáneo, y hay momentos en que parece quedar en un borde nuevo, el borde del canon. Ese lugar extraño donde te reconocen pero te visitan menos, donde tu nombre está en los libros pero las salas buscan otras modas, otras estéticas, otras urgencias, porque el teatro también cambia. Cambian las generaciones. Cambian las formas. Aparecen lenguajes más fragmentarios, más performativos, más experimentales. Aparecen obras que trabajan con archivo documental, con testimonios, con nuevas corporalidades. Y en ese panorama el realismo áspero de Radrigán puede ser leído por algunos como clásico, incluso como tradicional, aunque su contenido siga siendo una bomba moral. Pero su teatro no es realismo de postal, no es costumbrismo, no es pintoresco. Es una construcción rigurosa donde el lenguaje es acción, donde cada frase es una negociación de poder, donde el insulto no es adorno, es escudo, donde el silencio no es pausa estética, es miedo, es vergüenza, es cálculo, es cansancio, y esa rigurosidad se nota especialmente cuando se intenta montar su obra sin entender su música, porque hay un riesgo técnico, creer que basta con hablar como pobre para hacer Radrigán, y no, su escritura exige oído fino. Exige ritmo, exige saber cuándo una palabra popular es exacta y cuándo es caricatura. Exige entender que el humor no es chiste, es mecanismo de supervivencia. Exige que el actor no interprete al marginal como máscara, sino que encuentre humanidad sin condescendencia. Ahí, en el trabajo concreto de montaje, se juega otra batalla. La batalla contra la folclorización del borde. Porque el borde, cuando se vuelve tema, puede convertirse en estampa. Y Radrigán se resiste a ser estampa. Sus personajes no están para que el público diga pobrecitos, están para que el público se pregunte qué tipo de país produce esa intemperie como normalidad. En los debates sobre teatro social su nombre aparece como referencia inevitable, y con eso aparece también la tentación de simplificarlo. Radrigán habla de los pobres, como si fuera solo eso, como si su teatro fuera un catálogo de miserias, pero en sus obras hay algo más incómodo. La marginalidad no es solo económica. Es también afectiva, es también moral, es también existencial. Sus personajes no son santos, no son víctimas puras. Son seres humanos con contradicciones, con crueldades pequeñas, con egoísmos, con ternuras torpes. Y esa complejidad es lo que impide que el espectador se lave las manos, porque si el marginado fuera puro sería fácil compadecerlo, si fuera monstruo sería fácil condenarlo. Pero cuando es humano, cuando se equivoca como cualquiera, cuando ama mal, cuando miente, cuando se defiende atacando, entonces la distancia se vuelve más difícil de sostener. Y ahí aparece otra incomodidad. El público quiere a veces que el teatro le entregue una salida, una esperanza, una moraleja, una redención. Radrigán, en cambio, suele entregar otra cosa, una constatación, un hecho que no se deshace con voluntad. Un mundo donde la violencia no es accidente, es estructura, donde la precariedad no es episodio, es condición. En democracia esa constatación se vuelve casi una acusación silenciosa, porque ya no se puede decir es la dictadura. Ahora hay elecciones, hay parlamento, hay prensa más libre, hay instituciones, y sin embargo el borde sigue.
Entonces, ¿qué se hace con esa persistencia? ¿Se la mira, se la integra, se la administra? ¿Se la oculta detrás de cifras macroeconómicas? El teatro de Radrigán no administra, no maquilla, no ofrece políticas públicas en forma de diálogo, ofrece presencia, ofrece cuerpos, ofrece voces, y esa presencia en un país que quiere normalizarse es una piedra en el zapato. Su figura, mientras tanto, se vuelve cada vez más difícil de encasillar. Porque no es un autor que se acomode al circuito institucional con entusiasmo, hay en él una desconfianza que no es pose, es experiencia. La institución cultural, para alguien que viene del borde, puede parecer un edificio con puertas pesadas. Te dejan entrar, pero te hacen sentir que entraste por excepción, y esa sensación se filtra en cómo se recibe su obra, en cómo se habla de ella, en cómo se la programa. Aún así, su teatro sigue encontrando caminos, porque hay directores y actores que lo leen como se lee un mapa de la ciudad real. Hay públicos que vuelven a esas obras no por nostalgia, sino por reconocimiento. Y hay algo más. Con el tiempo, hechos consumados, y otras piezas empiezan a ser leídas también como documentos de una época, sí, pero documentos vivos que no se quedan en el museo. El sitio Eriazo, esa imagen insistente, cambia de forma pero no desaparece. A veces es un campamento nuevo, a veces es una toma, a veces es una población sin áreas verdes, a veces es un pasaje donde la micro no entra de noche, a veces es una pieza arrendada en una casa subdividida, a veces es la esquina donde se espera una pega que no llega. El borde se mueve, pero sigue siendo borde. Y el lenguaje, ese lenguaje cortado, áspero de supervivencia, también cambia y sigue. Cambian las palabras, aparecen otras, se mezclan registros, se cuelan modismos nuevos, pero la lógica permanece. Hablar como quien se defiende, hablar como quien negocia un lugar mínimo en el mundo, hablar como quien sabe que la dignidad no es un concepto, es una práctica diaria. En ese Chile de los 90 y los 2000, donde la cultura se profesionaliza, donde aparecen fondos concursables, donde el teatro busca nuevas formas de producción, la obra de Radrigán enfrenta un dilema práctico. ¿Cómo se monta un teatro de precariedad en un sistema que exige proyectos, formularios, rendiciones, indicadores? ¿Cómo se sostiene una escritura que viene de la intemperie en un aparato que pide planificación, resultados, impacto? La burocracia cultural no es censura, pero puede funcionar como filtro. Y el filtro a veces deja fuera lo que no sabe traducirse al lenguaje de la institución. Radrigán, que escribe con una lengua que no se deja domesticar, queda otra vez en una orilla, reconocido, citado, respetado, pero no siempre acompañado por las condiciones materiales que permiten que el teatro exista de verdad. Y sin embargo, su nombre sigue ahí, como una piedra que no se mueve, porque hay algo en su obra que resiste el paso del tiempo. La precisión con que muestra la relación entre espacio y destino. El sitio Eriazo no es solo un lugar, es una sentencia social. La Mediagua no es solo una casa, es una frontera entre ciudadanía y sobrevivencia. La orilla del río no es paisaje, es el límite de lo que el país considera digno. Esa precisión hace que, incluso cuando cambian las modas teatrales, incluso cuando cambian los discursos, incluso cuando el país se cuenta a sí mismo otra historia, Radrigán siga siendo necesario, no como monumento, como incomodidad. Y la incomodidad, cuando se vuelve prestigio, corre el riesgo de ser neutralizada. Por eso el reconocimiento institucional siempre tiene doble filo. Te da visibilidad, te da recursos, a veces te da lugar en la historia oficial, pero también puede convertirte en autor importante y con eso quitarte el filo, volverte parte del decorado cultural. Radrigán parece resistirse a esa domesticación desde la propia materia de su teatro, porque su obra no permite una lectura complaciente, no permite salir diciendo ¡qué bonito!, no permite la emoción limpia. Sus finales, sus situaciones, su violencia cotidiana, su ternura rota, dejan una sensación de intemperie que no se resuelve con un aplauso largo, y ahí está el núcleo de su tensión con la visibilidad. Cuanto más central se vuelve su nombre, más se expone a ser consumido como símbolo, pero cuanto más se consume como símbolo, más urgente se vuelve volver a la obra, al texto, al ritmo, a la respiración de esos personajes, que no piden ser símbolo de nada, solo piden existir. En el teatro chileno su influencia se siente también en una ética de la escucha, en la idea de que el lenguaje popular no es material bruto para pulir, sino forma completa, con su propia lógica, su propia poesía.
en la idea de que el escenario puede ser un lugar donde la nación se mira desde abajo, desde el costado, desde la orilla, y esa orilla otra vez se vuelve imagen recurrente, porque la orilla es el lugar donde se acumula lo que el río arrastra, lo que no se integra, lo que queda, lo que sobra. Y Radrigán, incluso cuando su nombre ya circula en el centro, sigue escribiendo desde ahí, como si el centro fuera apenas un accidente de la historia, y el borde, en cambio, fuera la verdad persistente del país. El prestigio, entonces, no lo saca del margen, lo pone en una posición más incómoda, la de ser escuchado por quienes pueden aplaudir y seguir su vida, mientras él insiste en que la vida de sus personajes no es metáfora, no es tema, no es experiencia estética. Es Chile. Chile sin maquillaje. Chile en el frío. Chile en el sitio eriazo que empieza donde termina la vereda bien barrida. Chile a un paso. Y sin embargo tan lejos. En los años 2000, Santiago se mira a sí mismo en vitrinas nuevas, vidrio, acero, pantallas. El centro se llena de cafés con nombres en inglés, de edificios que prometen loft, donde antes hubo bodegas, de autopistas urbanas, que cortan la ciudad como cicatrices limpias, y en la noche las luces parecen decir que todo está funcionando. Pero basta con tomar una micro hacia el poniente o hacia el sur, basta con cruzar un par de avenidas para que el brillo se vuelva polvo. El borde no se fue. Cambió de ropa. Se escondió detrás de rejas, de condominios cerrados, de cerros pelados donde la lluvia se lleva la tierra y deja las casas colgando como uñas. Y en ese Chile que se acostumbra a hablar de crecimiento como si fuera una religión, Juan Radrigán sigue siendo una presencia rara, porque su teatro no envejece como envejecen las consignas. No depende de un enemigo con uniforme. Depende de una estructura, de una manera de repartir el mundo, y esa estructura, con democracia o sin ella, sigue produciendo gente que vive a un paso de la ciudad formal y, sin embargo, afuera, la escena teatral también se transforma, se profesionaliza, se llena de escuelas, de festivales, de fondos concursables, de proyectos que se escriben con palabras que suenan a oficina, objetivos, ahora metodología, impacto y audiencias. El teatro aprende a sobrevivir en el lenguaje del formulario, y ahí aparece una ironía. El país que antes censuraba con miedo ahora filtra con papeleo. No te prohíben, te piden que te expliques, que te traduzcas, que te vuelvas presentable. Radrigán, que siempre escribió con una lengua que no pide permiso, queda en una posición incómoda. Su nombre ya es referencia, ya es lectura obligatoria en más de una sala de clases, ya es cita en artículos, en tesis, en conversaciones de pasillo. Pero el teatro, para existir, necesita montaje, necesita cuerpos, necesita horas de ensayo, necesita una sala que no se caiga a pedazos. Y el sistema cultural, incluso cuando lo reconoce, no siempre le da a su obra el lugar material que merece. A veces lo celebran como patrimonio y lo programan poco. A veces lo nombran como maestro y lo tratan como archivo. Archivo, esa palabra pesa, porque un archivo puede ser venerado y, al mismo tiempo, guardado lejos, en una caja, con etiqueta. Y el teatro de Radrigán no fue escrito para la caja, fue escrito para el aire, para el aliento de un actor que se quiebra en una frase y sigue, para el silencio de una sala que no sabe si respirar. En esos años, Hechos Consumados empieza a vivir una segunda vida, distinta a la de los 80. Ya no es solo la obra que se vio en dictadura como quien mira por una rendija. Ahora es un clásico. Y ser clásico es peligroso, porque el clásico se vuelve seguro. Se monta porque funciona, porque tiene prestigio, porque garantiza una cierta seriedad. Y ahí está la trampa. Montar a Radrigán como si fuera un mueble antiguo, bonito, respetable, sin filo. Pero el filo está en el detalle, en la manera en que sus personajes ocupan el espacio como si el espacio los rechazara, en la forma en que el lenguaje se vuelve arma y refugio a la vez, en esa economía brutal donde una palabra mal puesta puede sonar a caricatura y una palabra exacta puede abrir una herida. Los directores que lo entienden no lo actualizan con maquillaje, no le ponen neón para que parezca moderno. Lo escuchan, lo dejan respirar, porque la modernidad en Radrigán no está en la escenografía, está en la estructura de la exclusión que se repite con otros nombres. Antes era el sitio eriazo, después es la toma, después es la pieza arrendada en una casa subdividida, después es el campamento que aparece al lado de una autopista como una burla, velocidad para unos, barro para otros, y mientras el país se acostumbra a la idea de que la pobreza puede ser superada con estadísticas, su teatro insiste en otra cosa. La pobreza no es solo falta de plata,
Es falta de lugar, falta de tiempo, falta de descanso, falta de derecho a equivocarse, falta de futuro. En ese Chile, la figura de Radrigán empieza a ser convocada por la institución que él miró siempre con recelo. Universidades, centros culturales, ceremonias, entrevistas donde le preguntan por su aporte, por su mirada, por su legado, como si el hombre fuera ya una estatua en vida, y él, que viene de una biografía marcada por oficios, por trabajos, por una relación áspera con la precariedad, no encaja del todo en el traje del homenajeado. Hay algo en su manera de estar en el mundo que no se deja domesticar. No es pose, es una desconfianza aprendida. La desconfianza de quien sabe que el aplauso puede ser una forma elegante de cerrar la puerta. Te aplauden, te premian, te citan, y luego siguen con lo suyo. Y lo suyo muchas veces es un país que prefiere no mirar el borde. Sin embargo, el reconocimiento avanza, y no es menor, porque en Chile el Premio Nacional no es solo un diploma, es una declaración de quién entra al relato oficial, quién se vuelve parte de la historia contada con mayúsculas. Y en 2011, cuando Juan Radrigán recibe el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, ocurre algo que parece imposible y, al mismo tiempo, inevitable. El dramaturgo de los márgenes es instalado en el centro simbólico. La ceremonia tiene esa mezcla chilena de solemnidad y trámite, discursos, fotografías, autoridades. La palabra trayectoria repetida como un sello, y detrás de esa palabra, una vida entera de escribir contra la intemperie, de sostener una poética que no se deja convertir en postal. El premio llega tarde, como llegan muchas cosas en Chile, cuando ya no pueden ignorarte, cuando ya eres demasiado evidente, y ahí vuelve el doble filo. Porque el Premio Nacional puede ser leído como justicia, y lo es, pero también puede ser leído como cierre. Ya está, ya lo reconocimos. Como si el reconocimiento resolviera lo que su teatro denuncia, como si bastara con premiar al que habla del borde para que el borde deje de doler. Radrigán con el premio entra definitivamente en el canon, y el canon, en un país desigual, es un lugar extraño. Te pone en vitrinas, pero no siempre te da calle. Te convierte en nombre, pero el nombre puede volverse etiqueta. Radrigán, marginalidad. Y otra vez el casillero, otra vez la vitrina. Lo que salva su obra de esa vitrina es que no se deja leer como consigna. Sus personajes no son los pobres en abstracto. Son seres concretos, con hambre concreta, con orgullo concreto, con violencia concreta, con ternura concreta. No son ejemplos, no son metáforas limpias. Son gente que se equivoca, que se defiende, que hiere, que ama mal, que se ríe para no quebrarse, y esa humanidad impide la comodidad. En los años posteriores al premio, su figura circula con más fuerza en reediciones, en estudios, en montajes que vuelven a sus textos, como quien vuelve a una fuente, y también aparecen relecturas generacionales. Actores jóvenes que no vivieron la dictadura montan hechos consumados y descubren que el miedo de los 80 no es el mismo miedo de los 2000, pero que la intemperie sigue teniendo la misma temperatura. El frío cambia de nombre, no desaparece, y el borde como imagen se vuelve todavía más punzante. Porque el Chile del siglo XXI aprende a esconder la pobreza detrás de la distancia. La periferia se expande. La segregación se vuelve diseño urbano. La ciudad se organiza para que ciertos cuerpos no se crucen con otros. Y el teatro de Radrigán, que siempre trabajó con la proximidad, con ese a un paso, se vuelve una especie de recordatorio incómodo. No están lejos, están al lado, solo que el país construyó maneras de no verlos. En ese contexto, su legado no es solo estético, es ético, es una manera de escuchar, una manera de no traducir el habla popular a un español correcto para que sea aceptable, una manera de entender que el lenguaje es territorio y que cuando alguien habla desde el borde no está hablando mal, está hablando desde un mundo donde cada palabra tiene costo. Por eso cuando se monta mal se nota, cuando un actor imita la pobreza, cuando convierte el habla en caricatura, cuando el montaje busca la lágrima fácil o el golpe efectista, la obra se rompe. Porque Radrigán no escribió para el turismo emocional, escribió para la incomodidad que dura, para esa sensación de que el escenario no es un lugar separado del país, sino una extensión de sus heridas. Y mientras tanto el hombre envejece, no como envejecen los monumentos quietos y limpios, sino como envejecen los trabajadores, con el cuerpo que acumula años, con la salud que se vuelve tema, con la vida cotidiana que no se vuelve más fácil por tener prestigio.
La biografía de un dramaturgo, incluso premiado, no es la biografía de una estrella. El teatro no da esa clase de riqueza. Da otra cosa, una forma de existir en la memoria de otros, una forma de estar en la conversación, y a veces ni eso es estable. En septiembre de 2016, Juan Radrigán muere, 27 de septiembre. La noticia recorre el país cultural con esa mezcla de duelo y formalidad. Obituarios, notas, recuerdos, frases que intentan resumir una vida en un párrafo. Dramaturgo de los marginales. Otra vez la etiqueta. Otra vez el intento de cerrar. Pero la muerte en el caso de un dramaturgo no cierra del todo. Porque el teatro es un arte raro. Vive en el presente, pero se alimenta de textos que esperan. Y los textos de Radrigán quedan ahí como brasas, listos para encenderse cada vez que un elenco decide volver al borde. Después de 2016, su obra se consolida póstumamente en montajes, reediciones, lecturas académicas, y también en algo menos visible, en la manera en que su teatro se vuelve referencia moral para quienes intentan hablar de Chile sin maquillaje, porque hay una tentación permanente, sobre todo en épocas de estabilidad aparente, de convertir el país en relato de éxito, y Radrigán es el recordatorio de que ese relato siempre deja gente afuera. Su legado se siente en la persistencia de ciertos espacios escénicos, el sitio Eriazo como escenario mental, la Mediagua como arquitectura, de la exclusión, la orilla del río como frontera. Se siente en la manera en que muchos dramaturgos posteriores se atreven a escribir desde registros populares sin pedir disculpas, sin corregir la lengua para que sea aceptada. Se siente en la idea de que el teatro puede ser un lugar donde la nación se escucha a sí misma desde abajo, desde el costado, desde la esquina donde se espera una pega, y también se siente en la incomodidad que provoca su canonización, porque cuando el Estado premia al dramaturgo del borde, el Estado también se premia a sí mismo. Se presenta como inclusivo, como capaz de reconocer, y ahí está el peligro final, que el reconocimiento funcione como coartada, que el país diga, mira qué bien, premiamos al que habla de los excluidos, y con eso se sienta menos obligado a cambiar la exclusión, pero el teatro de Radrigán no permite esa coartada con facilidad, porque no es un teatro de denuncia abstracta, es un teatro de cuerpos, de hambre, de frío, de orgullo, de violencia cotidiana, de amor torpe, y esas cosas cuando están bien escritas no se vuelven cómodas por estar premiadas. Hay una escena invisible que se repite cada vez que se monta Hechos Consumados o cualquier otra de sus piezas. Un actor se para, en un espacio casi vacío, dice una frase con esa música cortada, áspera, y de pronto la sala entiende que el borde no es un tema, es un lugar real, un lugar donde alguien vive ahora mismo, mientras el público está sentado en butacas. Esa es la persistencia más dura de su obra, no la nostalgia por los 80, no el prestigio del premio nacional, no la cita académica. La persistencia de una verdad social que se resiste a ser convertida en decoración cultural, y entonces la paradoja se vuelve todavía más clara con el paso del tiempo. Juan Radrigán llega al centro, sí, pero no para quedarse cómodo. Llega como llega una piedra al zapato, como llega un ruido que no se puede ignorar, como llega el viento frío por una rendija en una casa bien cerrada. El centro lo nombra, lo premia, lo archiva. Y sin embargo, cada vez que su teatro vuelve a escena, el borde vuelve con él. No como paisaje, como presencia. Porque el borde en Chile no es una línea en el mapa, es una forma de vida, es una manera de hablar, es una manera de mirar al otro con desconfianza porque el mundo te ha enseñado que la confianza cuesta. Es una manera de reírse con la boca y llorar por dentro. Es una manera de sobrevivir, y Radrigán, incluso convertido en nombre mayor, incluso instalado en el canon, incluso despedido con honores, sigue siendo eso. El Misatet for Sicus, que escribió con oído de calle y rigor de artesano, el que convirtió la precariedad en forma teatral precisa, el que obligó a un país a escuchar voces que prefería dejar como ruido de fondo. El sitio Eriazo sigue ahí. A veces no se ve desde la autopista, a veces queda detrás de un muro pintado, a veces se disfraza de zona en desarrollo, pero está. Y mientras esté, mientras exista esa orilla donde se acumula lo que el río arrastra, el teatro de Juan Radrigán no se queda quieto en ninguna vitrina, se levanta, camina, habla, y deja otra vez ese silencio incómodo que no se aplaude para terminarlo, sino para poder respirar,